Esas son las actividades que en el derecho comparado, por ejemplo, yo les decía en Paraguay y en Perú que están las actividades riesgosas y en Italia desde el año 1942 que la jurisprudencia aplicó una responsabilidad objetiva. Son actividades realmente donde uno puede pensar en forma anticipada que es posible que causen daños. Si hay un error o en algunos casos los resultados, los efectos son desconocidos. Pero el avance de la ciencia y de la tecnología determina que sea necesario manipular cierto tipo de objetos o trabajar sobre cierto tipo de actividades. Y bueno, y eso cuando genera daños, por más que la actividad haya sido por una finalidad científica o tecnológica, indudablemente hay que responder. Porque el otro tema es que estas actividades generan efectos de daños masivos en muchos casos. Por ejemplo, en Francia se utilizó por la contaminación de sangre con HIV del laboratorio de un profesor de apellido Gallo. No hubo control, fue una actividad que falló y en ese caso se contaminaron del virus muchísimas personas que fueron a hacerse transfusiones. Esta es una actividad riesgosa, es decir, un error en esa actividad puede generar un daño masivo. Y no se olviden también, que esto es muy importante, que hoy no solo desde el derecho de fondo, el derecho sustancial estamos preocupados por estos temas, sino también desde lo procesal. La Corte Nacional abrió ya las acciones colectivas. Entonces tenemos muchos beneficios para reclamar daños masivos ante este tipo de circunstancias, actividades riesgosas, cosas riesgosas, productos, los daños causados por productos, ¿no? La contaminación. La fumigación es otro caso, ¿no? La fumigación, indudablemente. Bueno, esto no lo teníamos en el código. En el código nosotros teníamos que demostrar que participaba de forma directa y primordial una cosa. Si no aparecía la noción de cosa, no teníamos responsabilidad objetiva. Teníamos que salir a probar la culpa del que desarrollaba la actividad. Bueno, esto ya lo vimos. El primer código que admite las actividades riesgosas es el Código Italiano de 1942. Pero no era exactamente igual al nuestro, ¿no? El Código Italiano las admitía para las actividades que son por su propia naturaleza riesgosas o por los medios. Y no había responsabilidad objetiva sino inversión de la prueba de la culpa. Pero en ese momento, en 1942, fue un gran avance. Y lo que tenemos de bueno también, como en muchos casos, este código recoge el articulado de los proyectos anteriores. Nosotros tenemos todos los proyectos anteriores de reforma del Código Civil tenían las actividades riesgosas. Entonces hay una continuidad con este tema, ¿no? Y por suerte se terminó plasmando en este artículo, ¿no? Ahora, si me demandan por responsabilidad objetiva, ¿cómo me puedo llegar a eximir? Bueno, yo les decía, aparece ahora el hecho de la víctima, no la culpa. Creo que esto lo han tratado ya. El caso fortuito que se asimila a la fuerza mayor, con la construcción que nosotros conocemos del caso fortuito, el acontecimiento extraordinario, imprevisible o que previsto no se pudo evitar. Y el hecho de un tercero en la medida que reúna las características del caso fortuito, o sea que sea imprevisible e inevitable. Solo así me voy a poder eximir de responsabilidad objetiva por actividades o cosas riesgosas. Ahí yo creo que hay un gran, me viene bien la pregunta, hay un gran cambio y me parece importante. ¿Por qué? El código tenía como centro en cuanto al eximente de responsabilidad, la culpa de la víctima. Ustedes recordarán el 1111. Pero había un problema. ¿Qué ocurría con el menor de 10 años de edad que cruzaba la calle corriendo y era atropellado por un auto? No podíamos hablar de culpa, porque no tenía discernimiento.
Entonces, la jurisprudencia decía que aunque el código dijera que era culpa, en realidad era el hecho de la víctima que provocaba la ruptura del nexo causal, pero no era culpa. Pero el código decía no solo culpa en el 1111, sino culpa a la víctima en el 1113. Por eso estos pequeños cambios, que por ahí uno dice, bueno, cambió solo una palabra, se reemplazó culpa por hecho, pero tienen un sentido porque ahora, independientemente que se trate de un acto voluntario, es decir, con discernimiento, con intención, con libertad de la víctima, si ese hecho, esa conducta de la víctima, tiene aptitud para provocar la ruptura del nexo causal y es ese hecho la causa de su propio daño, no lo voy a tener que indemnizar. Claro. Pero ahora no se trata, yo no voy a tener que probar ni la torpeza, ni la impericia, ni la imprudencia de la víctima. Lo puedo hacer, pero no es necesario. Yo lo que voy a tener que probar es que ese hecho es la verdadera causa de su propio daño. Entonces, si es un menor, yo les decía, de 2, de 3 años, como ocurre por ahí en esos accidentes fatales, bueno, en realidad no se trata de culpa, sino de un hecho de la propia víctima, ¿no? Lo que se cuestionó, y esto también hay que decirlo, es que se haya mantenido la posibilidad de eximirse responsabilidad probando el uso contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, es decir, el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. Trigo Represa dice que es lamentable que hayan dejado esto, Pizarro dice lo mismo, ¿no? Porque en realidad en algunos casos tiene su significado, ¿no? Ayer charlábamos con Silvia un fallo reciente de una persona que va a un estacionamiento de un restaurante y le deja la llave al empleado del restaurante para que le estacione el auto y vaya y atropelle a una persona, ¿no? No sé si se los comentó, pero ese era un caso típico de uso contra la voluntad del dueño guardián, dice Silvia, ¿no? Y en realidad la terminan condenando a la propietaria del automóvil. ¿Por qué? Porque se sostiene que tiene que existir desapoderamiento, ¿no? Esto es la teoría de Brevia, es decir, una cosa es que yo le facilite el automóvil a una persona. Es verdad que no se lo dio para que circule, pero se lo tenía que estacionar. Y otra cosa muy distinta es que a uno le roben el auto y con ese auto atropellen a una persona. Esto se puede entender, pero el primer caso es mucho más discutible. Por eso muchos autores pregonaban la desaparición de esta eximente. Porque el dueño sigue siendo dueño y conserva su responsabilidad si le prestó a alguien el automóvil para que lo estacione o para que lo arregle en un taller. Entonces, sostenían que no tendría que haberse mantenido, pero en todos los proyectos de reforma estaba esta causal de exoneración de responsabilidad, o sea, el uso de la cosa contra la voluntad, expresa o presunta. Cuando la voluntad expresa puede ser un poco más claro. Ahora, cuando yo le cedí la tenencia del vehículo a una persona, bueno, ahí se discute, ¿tendría que responder o no seguir respondiendo el dueño? Sí, acá los casos que generan más inconvenientes son cuando se los entregan a los talleristas, a los empleados, ya les digo, de un lavadero automático, a una persona que trabaja de empleado en un estacionamiento, y en realidad se lo están dejando para que circule en muchos casos. En el taller no, pero en el estacionamiento tienen que colocar y estacionar su vehículo. Sacarlo al dueño de esa responsabilidad, para muchos autores no está bien. Debiera subsistir en estos casos. Muy diferente es el desapoderamiento por robo o hurto. Pero cuando le facilité la circulación del automóvil, aunque no le haya dado una autorización para circular expresa, bueno, es un tema controvertido, ¿no? El código lo resolvió y lo mantiene.
O sea, yo me puedo eximir de responsabilidad demostrando que ese automóvil fue utilizado contra mi voluntad, expresa o presunta. Es decir, si yo se lo entregué para que lo arregle en el taller y circuló con el automóvil, yo no le había dado la autorización para que lo haga. Y en ese caso me eximo de responsabilidad. Responden el dueño o el guardián, en esto se mantiene también. El dueño no hay ningún inconveniente, es el titular del derecho real de dominio. El tema de guardián es una noción que es mucho más amplia, no tiene muchas acepciones. Se habla de la guarda jurídica, la guarda material, de la guarda provecho. También en esto los franceses tienen mucho material escrito. Pero me parece a mí importante que la noción de guardián vaya atada al derecho positivo, o sea, que el derecho nos diga a nosotros qué es el guardián o quién es el guardián. En este caso lo dice con claridad, el que ejerce por sí el uso, dirección, control o que obtiene un provecho de la cosa, es decir, ¿a qué involucra la guarda jurídica, la guarda económica? Y lo mismo para las actividades, ¿no? Es un concepto muy amplio de guardián. El uso a nosotros ya nos despeja toda duda de que el conductor del automóvil responde como guardián y por lo tanto su responsabilidad es objetiva. Bien. No sé si alguna otra pregunta sobre este tema. Esta era una materia que el Código Civil había desarrollado ampliamente, ¿no? Tenía un capítulo completo de la responsabilidad de daños causados por animales. Es uno de los temas donde Vélez Sarsfield se apartó del derecho francés y siguió al derecho español. En algunos temas incluso se separa y crea su propia regulación, por ejemplo con el abandono noxal. En las leyes españolas y los antecedentes de las leyes españolas, si un animal causaba un daño y era un animal manso, yo me eximía de responsabilidad transfiriéndole la propiedad del animal. Eso Vélez Sarsfield no lo admitió. Tampoco hizo el distingo en cuanto al monto doble que tenía que pagar si el animal era feroz o de los no domésticos. Pero sí es cierto que Vélez Sarsfield tenía un sistema muy amplio y complejo propio de la época y de los daños que causaban los animales, y que tenía clasificaciones de animales y subclasificaciones, por ejemplo, los domésticos y los feroces que reportaban o no reportaban utilidad para el dueño del predio. En el caso que no reportaran utilidad para el dueño del predio, era un supuesto de responsabilidad objetiva, en 1870, ¿no? También es cierto que Vélez Sarsfield tenía toda una regulación de los legitimados pasivos, quién había excitado al animal, quién se servía del animal, a veces el dueño, el guardián. Yo no sabía si el dueño o guardián los podía demandar en forma conjunta o separada. Si pagaba el guardián, le podía repetir al dueño. El guardián era el que recibía el animal para servirse de él. Muy confuso, muy complejo. Todo el sistema de la responsabilidad del dueño del animal en el sistema de Vélez Sarsfield. En la mayoría de los casos se podía uno eximir probando que el animal se había soltado sin culpa. Pero en la medida que fuera doméstico o un feroz que reportara utilidad para el dueño del predio. Si era de los otros, no, era una responsabilidad objetiva. Y después otro punto que generaba hasta una situación graciosa, cómo o quién respondía cuando había daños entre animales. La solución que había adoptado Vélez Sarsfield era el dueño del animal ofensor en la medida que le hubiera provocado al otro animal. Es decir, la clave de la responsabilidad del dueño del animal era que su animal lo hubiera provocado al otro. Si no lo provocó, el otro perro tenía que asumir las propias consecuencias, ¿no?, de esa pelea. El tema era saber qué era provocar entre animales, o qué se entendía, cuáles eran los alcances de la provocación. Y lo más difícil para los abogados, cuando demandaban por un daño a una mascota, era saber
¿cómo probaban la provocación y qué ocurría si no lograban probar esa provocación? ¿Lo tenían que indemnizar igual o no al dueño del animal ofendido? Porque esa era la terminología, no era el animal lesionado, era el animal ofendido, ¿no? La doctrina, miren, prácticamente estaba dividida al medio. Borda, por ejemplo, decía que en esos casos también había que indemnizarlo, por más que uno no pudiera probar como dueño del animal ofendido que ese no había provocado. Y después otro sector que decía, no, si no hay prueba de la provocación entre los animales, no hay responsabilidad, porque es la esencia del artículo 1130. Miren, esto es una de las pruebas que el Código Nuevo, más allá que podamos compartir algunas cuestiones y otras no, es claro y es conciso. Es conciso porque miren cómo resuelve el tema. Claro también que hay críticas con esto. No todos los animales son cosas animadas, riesgosas. Pero el Código tomó una decisión, los codificadores tomaron una decisión simple. Todos los casos de daño causado por animal, cualquiera sea su especie, y cualquiera sea la especie del acto que desarrolla el animal, porque hay actos contra natura o propios de la especie y otros que no lo son, ¿no? Cualquiera sea la especie del animal queda comprendido en 1757, o sea, el daño causado por las cosas o actividades riesgosas. Reitero, hay críticas con esto porque se sostiene que habría que haber distinguido clases de animal para decir estos son animales que potencialmente pueden causar daños y otros no. Pero se tomó esta idea, que era también la idea del proyecto del 98, y se sostiene que en todos los supuestos la responsabilidad va a ser objetiva y del dueño o guardián en forma concurrente, ¿no? De esta forma es donde se sacan tantos artículos del código, ¿no? Se sacó un capítulo completo y se lo reemplaza por un artículo. Por eso tenemos 2.700 y pico de artículos y no 4.000. Tal vez ahí el código debió decir que remitía el 1757 y el 1758, por lo que yo les decía que el 1113 ahora está dividido en dos, porque el 1758 es el que regula los sujetos responsables. Entonces, lo adecuado era que remita a los dos artículos. La norma del 1759 lo envía solamente al 1757, pero indudablemente de ahí nos tenemos que desplazar un artículo más al 1758 para buscar quién tiene que responder en este caso. El dueño y guardián del animal. El dueño y guardián con los conceptos de dueño y guardián que trae el 1758. Lo colocan, no está ya esto tan claro de cosas animadas e inanimadas, porque ahora lo colocan al animal como la misma responsabilidad objetiva por las cosas inanimadas, ¿no? Y este es un tema que no ha desaparecido en nuestros días, 2x3 escuchamos noticias y casos de daños causados por animales. Entonces, por una cuestión de política legislativa no quiso hacer distingo entre animales, ni entre especies, ni nada. Cualquiera sea su especie, responsabilidad objetiva. Bueno, otro tema este, también muy actual. Si ustedes toman el artículo 1117, que estuvo vigente hasta hace muy poco, y leen este nuevo artículo, van a encontrar prácticamente la misma redacción. Porque de hecho es un artículo que no era originario del código, ya vamos a ver, sino que se reformó en el año 90, en la década del 90. Los cambios sutiles que tiene la norma, yo se los resalté también con otra tipología, pero eran los requerimientos de la doctrina. La doctrina venía diciendo, no tiene que decir propietario del establecimiento educativo, tiene que decir titular del establecimiento educativo, porque da lugar a confusión. Porque el propietario puede pensarse que es el propietario del edificio, y no es el propietario del edificio, es el titular de la organización educativa. Entonces es el titular, no el propietario.
La doctrina decía que no solo debían responder cuando se hallasen bajo el control de la autoridad educativa, sino cuando debían hallarse y no se encontraban bajo el control. Y esto lo agregó el nuevo código. La responsabilidad es objetiva, eso lo mantiene. Y había dudas, ¿solo el caso fortuito que decía el 1117 o también la culpa de la víctima y la culpa de un tercero? Y ahora el código dice solo el caso fortuito, que esto a los propietarios de los establecimientos educativos lo tiene preocupadísimos, ¿no? El sábado tenemos una charla sobre este tema con los representantes legales, los propietarios de la escuela, porque tienen una gran preocupación con este tema, ¿no? Ya lo vamos a ver con más profundidad, porque la única causal que permite y lo ratifica el código es el caso fortuito. Vayan pensando esta situación, ¿no? Solo el caso fortuito lo exime, no está hablando ni del hecho de la víctima ni del hecho de un tercero. E incluso en el nuevo código el caso fortuito no exime de responsabilidad cuando se trata de un daño que responde a un riesgo inherente a la actividad. O sea, puede ser un acontecimiento extraordinario e imprevisible, pero si es inherente a la actividad ese riesgo, también se responde por caso fortuito. Bueno, ya venían antes. Todos. Miren, por este tema de la charla del sábado estuvimos haciendo un poco de repaso de la jurisprudencia y se los puedo mencionar a los casos y realmente no encuentran escapatoria. Una clase de educación física, un alumno le arroja la pelota a otro, no la puede detener, le golpea en el ojo la pelota y le genera una discapacidad visual del 32%, responsabilidad objetiva. Sagarna se pregunta qué podría haber hecho el establecimiento para que ese acto típico de educación física no generara un daño. Un alumno le arroja una lapicera a otro, también, jurisprudencia, responsabilidad de los establecimientos educativos. Un niño se cae en el patio y se golpea solo por una causa habitual de los menores que están jugando, responsabilidad objetiva. Claro, esa es la solución, pero siguen siendo responsables. Porque Pizarro responde exactamente lo que usted dice. Pizarro dice, no podemos extender ahora a la culpa de la víctima ni al hecho de un tercero. Pero la única alternativa que tenemos es contratar el seguro. Porque si no contratamos el seguro, es obligación. Pero lo que pasa es que vas a tener que tener un muy buen seguro. Porque el problema era que los seguros no eran suficientes. Pero más allá de eso, porque también los automóviles se pueden contratar o debemos contratar un seguro, pero en esos casos la responsabilidad es mucho más atenuada. Sigue siendo ahora más atenuada la responsabilidad de los padres. Porque realmente que el código haya ratificado que solo se admite el caso fortuito y que no sea un caso fortuito propio de la actividad, los coloca a los propietarios o a los titulares de los establecimientos educativos prácticamente una responsabilidad automática. Porque vamos a ver después qué significa para la jurisprudencia esto, que se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad educativa, ¿no? Pero bueno, cerrando esto, alumnos menores son. No. Se daba la situación, porque también excluye los establecimientos de educación superior o universitaria. El menor, el que causa daño o el que recibe tiene que ser menor. Por ejemplo, puede dañar un menor a un tercero que viene caminando por la calle, le tira un objeto y el tercero es mayor. Ahí responde. Uno de los dos debe ser menor de edad, si son dos alumnos. Pero el problema se había dado en los establecimientos educativos universitarios cuando la mayoría de edad se adquiría a los 21 y había menores en las universidades. Ahora prácticamente esa situación no se da más que un par de meses. Pero estos establecimientos universitarios están excluidos y también los establecimientos de nivel medio que tienen alumnos mayores.